Como lo habíamos anunciado, ya está por la vía, esta vez no telefónica, sino, perdón, no telemática, sino telefónica, Andrea Crespo, la máster Andrea Crespo. Ella es escritora. Vamos a conversar con ella justamente por la polémica que hay por el proyecto cultural Letras Vivas del municipio de Guayaquil. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días. Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos está escuchando. A ver, Andrea, vamos directo. ¿Cuál es la situación real que se ha suscitado producto de que están usando algunos versos que ustedes como escritora, y no solo usted, sino hay otra escritora como Marixa Sino, que están reclamando que el municipio no les ha pagado sus derechos? A ver, le comento, el municipio de Guayaquil, por medio de la Dirección de Cultura, emitió un proyecto denominado Letras Vivas. El proyecto tenía como foco principal hacer fomento a la lectura a la ciudadanía. Lamentablemente, dentro de este proceso se consideró una serie de acciones más vinculadas al marketing que al real fomento. Tanto es así que los escritores y sus obras, que son, digamos, que la pieza fundamental y principal de toda esta, digamos que política de fomento a la lectura, no fueron considerados para sus honorarios ni para la cesión de derechos. Es decir, se usaron sus obras sin que los escritores sepan cuál obra, dónde estaba y cuánto tiempo, ¿ya? Y lamentablemente en el proyecto, en los términos de referencia, sí se refleja que hay un valor que destinado a la curaduría, que de hecho está triplicado. Primero selección de 70 frases, luego selección de 50 frases y luego gestión de la curaduría. Se paga a los pintores, se paga a un contratista que es un ingeniero. Todo, digamos que los que participan se benefician económicamente del proyecto, pero no existe ningún momento, ningún rubro en donde los escritores son considerados. Entonces, esto es todo lo contrario al fomento, porque como cualquier otro trabajador, la cultura también necesita un reconocimiento, caso contrario es precarizar. Y no puedes empezar un proyecto para fomentar la literatura precarizando a los escritores, a los artistas. Por supuesto, pues lógicamente hay que reconocer porque ustedes son las dueñas de esas frases y por lo tanto el municipio tiene que pagar, pues. Así es. Estamos hablando de que si esto hubiese sido una situación en donde todos colaboraban gratuitos, nosotros no hubiéramos tenido ningún problema. Desde un comienzo el proyecto tenía que verse propuesto que iba a ser gratuito y convencer a los escritores que esto podría ser un aporte. Exacto, y no habría ningún problema, porque en el fondo aquí se ponen dos cuestiones, digamos que en la palestra. Por un lado, que sí existe en la sociedad un prejuicio acerca del trabajo del actor y del actor cultural, es decir, ¿qué hace un artista? Y se considera muchas veces que lo que hace un artista no tiene una compensación igual. Pero yo le digo a usted nunca negocia con un panadero para pagarle el pan. Digo, ¿por qué con los artistas sí pasa ese intangible? Sí pasa esa, digamos que duda acerca de que si su trabajo debe o no ser remunerado. Por una parte eso. Y por otro lado, y que es muy importante, es la transparencia en la gestión de los recursos de la Dirección de Cultura. ¿Por qué? ¿Cómo se seleccionó a esta persona que resulta ser un ingeniero civil? ¿Por qué se benefician todos en una cadena de valor y se deja por fuera el actor principal? Es decir, ¿cómo se hacen estas contrataciones? ¿A beneficio de qué? ¿Por qué no se trabaja con quienes saben de gestión cultural y se dice, bueno, tenemos esta idea, ¿cómo construimos un buen proyecto? Un proyecto que también vincule a la comunidad al ejercicio de los derechos culturales. Entonces, tenemos esta falta de transparencia en la asignación de recursos, que ha sido una política muy marcada en el municipio de Guayaquil, por lo menos en el ámbito de la cultura, en esta administración y la anterior. Correcto. ¿Y ustedes han logrado tener algún acercamiento o han conversado con tal vez la alcaldesa de Guayaquil o la que era directora del Departamento de Cultura? Sí, de hecho nuestro primer acercamiento fue una carta que se la enviamos a la alcaldesa y a la directora. Producto de esa carta, el día lunes 12 de abril, exactamente hace más de una semana, el lunes pasado, nos reunimos. Y lo primero que se nos dijo fue, esto no va a ocurrir, es decir, no hay pago. Y nosotros siempre presentamos la voluntad de remediación, es decir, bueno, si no puedes cancelar los derechos de autor, existen otras formas en donde puedes fomentar al sector cultural. Por ejemplo, y es algo en lo que me sostengo,
Pintar una pared no es fomento. ¿Por qué? Porque las personas pueden sentirse atraídas tal vez por los colores, pero eso no garantiza que las personas vayan a tener acceso al libro ni sepan cómo trabajar con el libro. Es decir, necesitas mediadores de cultura. Por lo tanto, nosotros propusimos que existan compras de libros a los autores, pero todo fue una negativa tajante por parte de las autoridades en ese momento. Luego recibimos la noticia de la destitución, lo cual es un poco complejo porque, a ver, el asunto con las políticas culturales es que muchas veces se cortan cabezas, pero las cabezas en sí solo reflejan cómo está la estructura. Lo importante es qué se está pensando por la cultura en el municipio de Guayaquil y hasta qué momento, digamos que en estos tiempos, no se puede pensar que solo se va a trabajar a dedo, o se va a colocar amigos, o se van a hacer las cosas sin contar con el sector cultural. Sé que ahora hay un director encargado. Lo idóneo sería que la alcaldesa, quien a mí me sorprendió de una forma muy grata su voluntad a reconocer algo que es justo, y es que los escritores requieren, digamos, una retribución económica como el resto. Me sorprendió su postura, pero creo que ahorita el paso más importante para ella sería colocar dentro de la Dirección de Cultura a personas que realmente sepan sobre el ámbito, y no necesariamente tiene que buscar personas famosas o personas de su círculo conocida. Debería abrirse, es decir, escuchar otras voces, ver lo que ha pasado en esta polémica y tomar decisiones que sean de consenso, es decir, que puedan permitir a los actores culturales verse reflejados. Correcto. Y este contrato se dio en diciembre, si no me equivoco, del 2020. Sí, así es. Diciembre de 2020 se firma este contrato, sin embargo yo... Estos valores, el valor, el presupuesto de este contrato, los recursos ya, me imagino que ya fueron pagados. Ya está todo pagado, ya digamos que no hay forma de, sin embargo también una cosa, digamos que una actitud de buena voluntad de la nueva administración sería muy importante que se hiciera un ejercicio de llevar a la Contraloría, es decir, que se sujete, digamos que a revisión todos los contratos de al menos una década, para saber cómo se estuvieron manejando todos estos recursos, que a la larga son suyos, son míos, son de todas las personas, y tienen que verse reflejados en acciones que realmente fomenten a la ciudadanía. Muchas personas a veces consideran que el arte es un gasto, y no es así. El arte es una inversión. El arte es una inversión porque provee a nuestras sociedades de bienes intangibles, nos provee de paz, de cohesión social, de inclusión. Tenemos que verlo como ciudadanía desde esa perspectiva. Por supuesto, yo creo que sí. El tema es que en este momento ya no tienen ustedes cómo recibir esa retribución que están reclamando. La alcaldesa dice que sí. La alcaldesa dice que va a reconsiderar que el pago procede, y tengo entendido que el director encargado en este momento va a hacer aproximaciones con los actores. Me alegro muchísimo. No sé si nos van a llamar a nosotras, tanto a Marixa como a mí, que fuimos quienes... ¿Son dos autoras? El nuevo director, David Jarituyán, tengo entendido, él fue el exdirector de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Correcto. ¿Y las personas que están reclamando son solo dos? Hemos recibido mucho apoyo interno, muchas personas no se atreven a levantar la voz y lo entendemos. Lo entendemos en una sociedad que lamentablemente se ha acostumbrado a no pelearse, entre comillas, porque a mí me parece que esto no es en ningún momento, o no ha tenido en ningún momento un ánimo de pelea, sino que hay que aprender a reclamar por las cosas que son justas, y es una sociedad que se cuida muchísimo de decir cosas, entonces, porque claro, me podrían dar un contrato, porque podría tener un beneficio, entonces la gente se calla por eso. Y también creo que muchos actores culturales, muchos artistas, han sido tan invisibilizados y tan maltratados durante tanto tiempo que para muchos y muchas realmente ver una pared de colores ha sido lo único que la ciudad les ha dado. Y yo puedo entender que porque ha recibido muchas críticas también este proyecto, ¿no? De parte de la gente, porque estamos viviendo una pandemia y dicen gastar $400,000 en algo que en realidad en este momento tal vez sí es importante, pero en este momento hay tantas necesidades para solucionar problemas por el tema de la pandemia. Mire, le doy un ejemplo. En esta situación que es tremenda, que ha golpeado a todos los sectores, al sector cultural, médico, a todos nos ha golpeado, hubiera sido muy interesante que tal vez se contacte a los artistas, se nos pague artistas, y hubiéramos creado contenidos artísticos para ayudar a las personas a, a pasar mejor esta cuarentena, el encierro. Por ejemplo, textos para niños que tienen que aprender a lidiar con el duelo, personas que han perdido. Es decir, si se da cuenta, existen formas en las que el arte hubiese sido una mejor forma de, digamos que de aporte o de soporte a la ciudadanía en estos momentos.
Por eso siempre nosotros planteamos que este proyecto fue, digamos que desde instancias, y si uno revisa los términos de referencias, mal planteado. Es decir, hubo una mala contextualización en lo que puede hacer. Porque nosotros siempre creemos que podemos ser un aporte y de hecho nosotros cuando solicitamos el recurso, nosotros le dijimos a la exdirectora, bueno, pero tienen que cancelarlo y nosotros hagamos actividades en los barrios, trabajemos con las personas. Es importante que la ciudadanía en estos momentos, sobre todo que existen tantos problemas de salud mental producto del encierro, de la pandemia, sientan que pueden encontrar vías de desfogue, pero no fue considerado. ¿La alcaldesa no tenía conocimiento de lo que estaba pasando? Recién ahora que ustedes lo hacen público, ¿ella se entera de todo esto? Aparentemente sí. Hay que creer... Pero ella firma el contrato, Andrea. Exacto. Yo creo que cuando uno trabaja en la función pública coloca a determinadas personas en cargos en el ánimo de la confianza y también porque yo me imagino que si usted es una alta autoridad no está revisando la letra pequeña en todos los contratos. Tú pones personas de tu confianza en puestos y confías en que esto tiene, digamos, que está bien hecho, ¿no? Yo supongo que el asunto funciona así. No me imagino a la señora alcaldesa revisando contratos línea por línea. Supongo que ella tiene a sus jefes y ella lo que hace es firmar lo que considera que está bien. Entonces, yo también considero que aquí hubo dos cosas. Hubo tanto un error técnico y error político, pero también un problema, como le decía, a la estructura de cómo está llevada las políticas culturales. Y creo que lo mejor de la alcaldesa, y tal vez en otras administraciones anteriores, ni siquiera se percataron por esto. De hecho, lo que acaba de ocurrir marca un precedente para el sector cultural, porque hay un pronunciamiento público hacia la ciudadanía, que es muy democrático, de pedir disculpas, de decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Y creo que desde ahí podemos agarrar digamos que este nuevo comienzo. Yo espero que la revisión del contrato, que es algo que ha propuesto el municipio, sea real. Implique revisar estos rubros, implique repensar cómo se están administrando recursos que son tan necesarios en estos tiempos. Por supuesto, y además seguramente ese contrato tendrá observación de Contraloría, si es que ustedes tienen que cancelarles, tendrán que hacer, no sé si es una extensión del contrato, buscar otros rubros, porque ya eso fue un presupuesto del año pasado, me imagino. Exacto, no hay forma que por este contrato se generen, digamos que, o se logre sacar recursos para el nuevo escritorio. Es imposible porque ya está cancelado. Sin embargo, sí, cuando existe voluntad política y si existen, digamos que, otros recursos económicos de otros proyectos u otros rubros destinados a esta función macro, que era el fomento de la lectura, pues se puede buscar. Es decir, si es que esa es la voluntad en este momento que ha sido manifestada de que es así, de la municipalidad. ¿Cuántas frases suyas están en las paredes? Al final no se logró ninguna porque en mi caso yo desistí, yo pedí que me saquen expresamente, tanto como Marisa Sino también lo pidió. ¿Por qué pedimos que nos saquen? Primero porque yo no iba a avalar con mi trabajo el maltrato al sector cultural. Me parece que poner la frase allí hubiese significado que estoy de acuerdo con el no pago de los autores y no puedo permitir eso. Y segundo, porque con mi trabajo tampoco voy o puedo avalar sobreprecios o posibles sospechas de corrupción. No voy a permitir que mi trabajo se use para eso. Si se rectifica y si les parece conveniente y la nueva administración me llama con propuestas y políticas claras, con mucho gusto. Para mí será un honor estar allí. Yo lo veo difícil que la llamen, Andrea, porque usted ha sido la que ha encendido todo. Y bueno, vemos que por lo menos hay personas valientes que lo dicen, ¿no? Y gracias a los medios que también los pocos medios que hemos difundido este tema, yo creo que nosotros no debemos de callarnos, debemos de decir las cosas como son, porque tampoco se puede permitir que a los artistas no se les esté retribuyendo un trabajo, algo que a ustedes les ha costado hacer. Exacto. Las creaciones y todo tipo de trabajo es valioso y debe respetarse. Si pensamos que ciertos trabajos valen más que otros, comenzamos a crear brechas y comenzamos a crear desigualdades. Tanto el panadero, el médico, el escritor, el periodista, todos somos sujetos de derechos y los sujetos de derechos significa derechos integrales, derechos laborales, derechos patrimoniales y de autor en el caso de la creación, y esos derechos son irrenunciables. Y las autoridades tienen que respetar esos derechos, no utilizar la ley para violentarlos. Por supuesto, máster. Yo le agradezco mucho por habernos atendido. Me hubiese gustado tenerla por la vía telemática, pero lamentablemente el internet... Tengo problemas técnicos.
son problemas con mi equipo. Aparte de que en las clases se saturan los equipos y ya me toca dar mantenimiento y la verdad ha sido una pena. Me hubiera gustado poder verlos también, aunque sea por esa vía. En algún momento ojalá podamos tener la oportunidad de conversar y ojalá esto se solucione y la alcaldía, pues, si algo hizo mal, pues lo corrija. Lo importante es que se corrijan las cosas que no están bien. Yo creo que despedir a la directora de Cultura del municipio, para mí demuestra como que esa fue la solución y culpar al otro. Pero aquí no hay solo un culpable, aquí hay otros culpables, porque cuando tú eres alcalde o eres la persona que tiene que firmar, pues el hecho de que tú no leas no te exime de responsabilidad. Claro, usted tiene razón en eso. O sea, a mí me parece que eso, nosotros en ningún momento pedimos un cargo y nunca pedimos tampoco una remoción de cargo y nadie podría alegrarse por el despido de otra persona. Eso sería tremendo, perverso. Me parece que lamentablemente nosotros como autoras dimos la oportunidad de rectificar a la directora y ella no tomó la oportunidad. Es decir, ella no pudo lamentablemente ni ver de forma tal vez política lo que podía significar esta situación. No pudo reconocer que necesitaba enmendar porque siempre hubo posibilidad de diálogo. Nosotros tuvimos algunas reuniones, algunas comunicaciones y dijimos, por favor, es decir, seguro, ¿quieren esto? Y la respuesta fue no. El pago no va, ustedes ustedes no tienen derecho a pago. ¿Cómo podemos usar su obra? Y eso no nos lo dijo la alcaldesa, eso nos lo dijo la exdirectora. Entonces creo que era como una orden. Sí, exacto. No sabemos por dónde vino, no sabemos qué pasó. Tengo entendido que ella es una persona que trabaja en el ámbito de la cultura. Yo espero o sea, tengo entendido también, bueno, cómo son, digamos, que estas situaciones, que se actúa en este ímpetu a veces como que político de decir ciertas cosas, cuando lo importante es el cambio estructural. Lo peor que nos podría pasar a nosotros como gestores culturales es que regrese una administración anterior, como en el caso del señor Melvin Hoyos, que fue digamos, un cargo muy discutido, un cargo en el que muchos actores y durante mucho tiempo, décadas, nos vimos por fuera de los circuitos y nos vimos completamente alejados. La nueva dirección encargada y quien venga a cargo le queda la enorme tarea de crear puentes de diálogo. Es importante eso porque sin eso no se puede generar política pública, sin contar con quienes estás, digamos, quién es tu sector. ¿Quiénes las personas a las que te debes? ¿Cuáles son los ciudadanos? Tienes que hablar con ellos. Yo creo que va a haber ese cambio, yo espero que exista ese cambio y sea lo mejor para todos. Así es, Andrea. Me gustaría, le voy a hacer la última pregunta. ¿Usted cree que está bien que en este momento de pandemia el municipio haya gastado casi $400,000 en este proyecto? Como yo le mencioné hace unos minutos, creo que si se hubiese tenido otro enfoque, el gasto podría tal vez ser vinculante. Es decir, pintar paredes ahora es, bajo cualquier ángulo, innecesario. Pero sí es necesario que las personas en tiempo de pandemia también cuiden su salud mental. Y nosotros como actores culturales hubiésemos sido una gran vía, un gran medio para aportar a eso a través de la lectura. Pero a lo mejor la vía no eran los murales, la vía era otro. Entonces, correcto. Bueno, lamentablemente se cortó la comunicación, algo pasó. Gracias, Andrea Crespo.